Por lo pronto ya está aquí el maxi abogado Federico Anaya. Violeta, míralo, ya está bien peinadito, bien acicalado el día de hoy. Federico, muy buenos días, ¿cómo estás? Oye, y yo también diría que los ganadores y las ganadoras es el niño y la niña, que además hicieron dos preguntas muy importantes. Esta situación que viven hombres, mujeres, niños, niñas, situación de calle, y lo otro, la situación del medio ambiente. Dos preguntas muy sensibles y realmente pues se le da poco foco a esta participación, que es muy, muy importante también desde mi perspectiva. En esto que decía Luisa el día que la entrevistamos, en esta visión adultocéntrica que tenemos y poco voltear a ver a las infancias. Así es que también ellos son los y las ganadoras. Así es, Violeta. Federico, ¿qué opinas de eso? Tu micrófono. El micrófono, querido Federico. Perdón, yo voy a ser un poquito más tradicional en ese asunto, porque el esfuerzo que se ha hecho de parte de los institutos de abrir los esquemas del debate para que se introduzcan de manera más o menos directa las opiniones de la gente en general, no es malo, pero el único problema es que luego de repente como que nos saca de foco respecto de la confrontación que es el centro del debate. Y siempre nos va a quedar la duda de, por más eh, serio que sea el mecanismo para escoger la palabra que se lleva al debate, la pregunta es qué tan representativa es. Ahora, en el tema que acaba de decir Violeta, específicamente niñez en situación de calle, me parece que la palabra más fuerte está muy bien que se ponga con una cara concreta. O sea, me parece que es un buen mensaje. Y la cosa es esta, y no estoy tan seguro qué tendríamos que hacer, o sea, qué esquema de debate necesitaríamos para que la niñez en situación de calle tuviera una voz todavía más directa. Pero de nueva cuenta, por eso dije que yo me declaraba tradicional en eso. Eso implicaría otras cosas. Tal vez los institutos, aparte del debate, tendrían que pensar cómo hacer para que las personas candidatas, por cierto, nota de pie también tradicional, este asunto de decirles las candidaturas o las magistraturas no es una cuestión de género porque esas palabras significan otra cosa, son el puesto, ¿sí? Sí. Las personas candidatas, que es en femenino, es como tendríamos que decir, tendrían que ir a calle. Y el fenómeno de situación de calle en la Ciudad de México es tan permanente ya que no sería difícil que los institutos crearan esquemas no de debate, sino de confronta con la realidad de las y los candidatos, de las personas candidatas, para ir a hablar de esas cosas. Y yo creo que sería un poquito más duro y difícil hablar con las personas en situación de calle directamente. Pero si se puede hacer lo que ya hemos avanzado en los debates, yo creo que eso es lo que tenemos que pensar para la siguiente vuelta electoral. Pues sí, yo escuché por ahí, estuve ahí con el celular mientras iba en el traslado, iba eh, viendo así como pedacitos en debates en distintos lugares. Algunos escuchaba que algunos decían pues que era pues más bien como que sí que estaba bien, pero que era como una pérdida de tiempo, que y, y luego cuando uno oye las exposiciones de los debatientes, dices, bueno, pues esa no necesariamente nos están regalando un tiempo hermosísimo y valiosísimo en varias de las intervenciones que hubo ayer al día. Pero bueno, son distintos ángulos. Ya vemos por ahí, anda caminando, se oyen los pasos de la palabra canta, se oyen los pasos de David Peña y la palabra canta, que parece ser que va a cantar de una vez por todas. Este, pero pues bueno, entrando en materia sobre esto, mi querido Federico, ¿cuál es el balance que tienes en términos generales, el balance que tienes del debate? ¿Coincides con esta percepción que hay también de las encuestas de salida,
que hubo donde pues se le dan pues una ventaja nuevamente a Clara Brugada, que gustó más en incluso hay varios comentarios que dicen que gustó más Clara Brugada, esta Clara Brugada de este último debate que el del debate anterior. ¿Qué decía al respecto? Mira, yo te daría una opinión muy sencilla. Yo creo que el debate en general nos mostró a 3 personas candidatas que se asentaron ya en los proyectos que están proponiendo. Y eso es bueno. La Ciudad de México es la entidad federativa, y no es orgullo chilango, pero sí un poquito, más plural y más bien organizada en su pluralidad. Luego se nos olvida que en las elecciones equivalentes anteriores, que son poquitas, o sea, Jalisco y Nuevo León llevan 200 años eligiendo a sus gobernadores y la Ciudad de México apenas lo empezamos a hacer en el año 1997, hace menos de medio siglo, apenas 4 décadas. Pero las experiencias que tenemos es que siempre ha sido muy plural la entidad federativa. Por ejemplo, la diferencia entre primero y segundo lugar en la elección de jefe de gobierno del año 2000, donde la izquierda estaba representada por López Obrador, la derecha por Santiago Krill, fue de no más de 7 puntos porcentuales. En otras palabras, el resultado final, si hubiera mantenido, por ejemplo, su candidatura el Partido de Centro Democrático, que postulaba a Marcelo Ebrard por separado, probablemente hubiera sido de solo 1, 2 puntos porcentuales, o sea, dentro del margen de error de las encuestas. Y la primera legislatura del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México era una legislatura de minoría. La izquierda solo tenía 30% de la asamblea. En otras palabras, esto que estamos viendo, que si ustedes lo comparan con la elección federal del año 2024, las diferencias entre los candidatos son mucho menores. He oído y he leído algunas especulaciones diciendo, bueno, si la diferencia es de 11 puntos, que es la que estabas viendo ahorita con Mitofsky, pues la verdad es que pues ya también está cantado qué es lo que va a terminar pasando. Las lecturas dicen, no, no es cierto, todavía tienes que quitarle el margen de error. Es una cosa medio rara porque es una cuchareada muy ideológica donde dicen, a las 11 puntos de ventaja, quítale 4 el margen de error. Violeta nos podría explicar mejor las matemáticas falsas detrás de esto, pero entonces le quitan 4, entonces ya nada más es una diferencia de 6, por lo tanto está muy cerrada. Yo creo que eso es sueños guajiros, pero mi punto, la diferencia en la Ciudad de México sí es menor que la diferencia a nivel nacional. Y eso nos está diciendo que orgánicamente, tanto izquierdas como derechas son mucho más robustas en esa entidad federativa que en el resto de la República. Y comparen con la otra gran ciudad industrial del país, que es Monterrey, que es casi otra ciudad-estado, o sea, siempre nos estamos confundiendo entre Monterrey y Nuevo León, pero el estado es Nuevo León. La elección de Nuevo León de hace 3 años, nadie supo qué fue lo que pasó realmente, porque se desmoronaban una semana sí y la otra también las candidaturas que iban enfrente. Entonces, al final de cuentas ganó el que empezó en cuarto lugar. Eso te da una idea de lo volátiles que pueden ser las elecciones, pero también de lo desorganizada que está políticamente las fuerzas políticas, las fuerzas partidistas específicamente. Entonces, y una última cuestión que a mí me lleva a reflexionar. Comparen ustedes qué tipo de organicidad está detrás de cada uno de las 3 personas candidatas. Me parece interesante que tengamos un tercer lugar, aunque ande muy bajito en las encuestas, que lo que le queda, pero qué bueno que eso es lo que le queda, es agarrar y decir, bueno, ustedes peleense, pero yo doy propuestas. Y algunas propuestas suenan alucinantes. Este asunto de los niños que cuidan los bosques es digno de ser paso de los moneros, pero hay otras cosas en las que esta pequeña minoría electoral tiene un papel que es agarrar y decir,
lo que nadie más puede decir o tomar los riesgos de decir, y de vez en cuando pueden salir buenas ideas ahí. Entonces, orgánicamente representa un poco los que están en la barrera, pero pueden opinar y en una de esas pueden aportar cosas interesantes, por lo menos pensar fuera de la caja, como se dice. Y, Perdón, Federico. y nada más una ocasión, derechas e izquierdas también están muy orgánicamente representadas. Tú tienes un movimiento que básicamente viene del oriente de la ciudad, el centro es Iztapalapa, y ya dijimos 20 veces Iztapalapa para el mundo, pero que representa a esas muchas otras ciudades que forman la Ciudad de México y que se han organizado desde abajo desde hace mucho tiempo y que nunca habían tenido ningún tipo de representación política seria formal. Entonces, eso es muy bueno. Y el peso demográfico que tiene el oriente de la entidad, o sea, hay mucha más población de aquel lado que del lado en el que la derecha decía, ya ganamos la mitad de la entidad porque ganamos la mitad geográfica. Sí, el único problema es que la densidad demográfica es distinta. ¿Sí? En una elección para gobernadora o gobernador, los números se van a mover. Bueno, entonces eso es una cosa buena, pero lo que es también importante reflexionar es qué organicidad política está detrás de la derecha electoral. Y en esto reflexionemos. Pese a que de las pocas investigaciones que las fiscalías llevan a cabo y llevan a cabo bien, que son todavía más poquitas, pese a que tenemos todo un proceso en contra de la corrupción a nivel de delegaciones y que eso ha tenido una incidencia mucho más grande en las alcaldías gobernadas por la derecha. Pese a todo eso, de todas maneras, electoralmente la derecha sigue siendo orgánica y sigue teniendo, que vimos, recuérdenme, 37 o 39% de la intención de voto. Bueno, eso significa que aún pese a una mala administración, tú tienes ahí un grupo de ciudadanos y ciudadanas que sinceramente creen en ideas jerárquicas acerca del orden social, que lo importante es la disciplina y la seguridad antes que la justicia y la equidad, que son posiciones válidas de derecha y que están dispuestos, pese a todo eso que estoy diciendo, que está documentado como cosas indebidas que han hecho los electos por esa organización o por esas organizaciones de derechas, pese a eso, este electorado sigue siendo fiel. Eso implica un nivel de congruencia ideológica muy alto. Yo diría, merecerían tener mejores candidatos y candidatas, pero no debemos reflexionar. O sea, la organicidad popular y la organicidad de el lado conservador tradicional son fuertes. Yeah. Es una cosa interesante. Muchísimas gracias, Federico. Pues ya está también David, ya le habíamos dado la bienvenida. Bienvenido nuevamente, David. Creo que nada más va a entrar con audio esta mañana. David, ¿nos escuchas? Y acá estoy escuchándoles. Muy buenos días, David. Gracias. David, pues, ¿cuál es tu impresión, tu primera impresión de este debate chilango, el último que tuvimos el día de ayer? Y esto que decía Federico de la participación y de que esperaríamos que en próximos debates pues hubiera una mayor representación, hablando de este tema de los niños en situación de calle, pero también, por ejemplo, estaríamos pensando en los pueblos originarios, ¿no? También somos una ciudad que está conformada por una gran cantidad de pueblos todavía y que también me parece que en los debates faltó esta discusión. David, ¿cuál sería tu primera valoración sobre este debate? Mira, a mí me gustó varios de los momentos del debate que pude estar monitoreando el día de ayer, y algunos temas que me generan preocupación también, entonces quizá compartirlos brevemente nada más como para hacer esta reflexión colectiva, digamos. Primero, en términos, digamos, de cómo van las preferencias electorales, de abajo hacia arriba, me gustaron algunas de las propuestas de Salomón Chertorivsky, ya lo habíamos dicho desde la vez pasada. Como no se dedica tanto tiempo, digamos, a meterse a contestar y a replicar y a contestar, tiene más tiempo para desarrollar algunas de las propuestas.
Lo de las policías y eso no quedó claro, fue una cosa bastante rara, bastante ambigua. Sigue presentando esto de la movilidad como vamos a estar como Seúl y vamos a estar como Tokio y no sé qué. Entonces, me parece, digamos, que utiliza recursos, esa parte me gustó, utiliza otro tipo de recursos, le mete una dinámica diferente al propio debate. Yo no estoy diciendo que tenga propuestas que sean tan atractivas, pero me gusta, digamos, esta dinámica de incluso cuando se dedicaba a golpetear, digamos, o a cuestionar, cuestionaba a los dos por igual, ¿no? O como intentaba equilibrar, digamos, el cuestionamiento, porque en algún momento, creo que fue en el segundo, en el primer debate, no recuerdo, se decía que se había cargado más a criticar a Taboada y menos a Clara, y entonces eso generaba como una suspicacia de que le estaba ayudando a Clara, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante. Otro momento que me pareció interesante, digamos, en el segundo, o los que van en el segundo lugar, que es el propio Santiago Taboada, eh, eh, creo, más que interesante, me resultó preocupante y lo compartía por chat con una amiga periodista con la que estamos peloteando, digamos, las reflexiones del debate, porque se metió, por ejemplo, en el tema de justicia, que va ligado al tema de seguridad, pero no necesariamente al tema de seguridad, era el tema de la seguridad. Se mete al tema de justicia y se mete a hablar de la fiscalía y a proponer reformas a la fiscalía como si fuese una entidad de gobierno y no una entidad autónoma constitucionalmente. Ya lo hemos discutido aquí, es constitucionalmente autónoma, aunque en la práctica y en los hechos, pues siguen siendo entidades, digamos, de manejo político por parte del gobernador, gobernadora, en este caso jefe de gobierno en turno. Hizo varias propuestas de reforma y de reestructuración, incluso que ni siquiera están en la ley, que ni siquiera están en la Constitución, que no se podrían meter. Habla de la fiscalía, no sé si por desconocimiento o por esta idea de querer presentar como yo tengo muchas propuestas y muchas ideas, aunque no tenga competencia y aunque no tenga facultades para ello, porque la gente no se mete, digamos, a ese análisis. Pero se presentaron, insisto, varias de las propuestas fueron en el sentido de reformar la fiscalía, de crear nuevas fiscalías, y esa parte no me gustó, insisto, porque se mete a temas que no le competen, se mete a un organismo autónomo. Podemos cuestionar si funciona la fiscalía o no, si se mejora o no, pero me parece que esa parte fue delicada, digamos, en términos de las propuestas, ¿no? En el caso igual, ahí en el caso de Taboada hizo un conjunto de propuestas sobre el tema de la vivienda, por ejemplo, incluso igual ahí en un chat decíamos, oigan, pues es que con estas propuestas de vivienda, lo que ha acrecentado los índices, digamos, de precios de renta y de venta es justo la burbuja inmobiliaria impulsada por las alcaldías panistas, sustancialmente. Entonces, digamos, resulta muy contradictorio que quienes han gobernado estas alcaldías y ellos y ellas han elevado esta burbuja inmobiliaria, hoy desde otra posición en la candidatura, digamos, presenten una posición completamente contraria, a decir hay que romper esa burbuja inmobiliaria que nosotros mismos creamos, ¿no? Que nosotros mismos impulsamos. Hoy hay que romper esa burbuja porque ya estoy de candidato para otro puesto, y entonces ahora hay que cambiar la visión. Ese me pareció otro tema contradictorio también. Y finalmente, nada más como manera de balance, me gustaron mucho las propuestas de Clara. Igual, al principio la sentí muy nerviosa. Yo creo que los primeros 6, 8 minutos del debate se sentía más nerviosa, poco suelta, poco a poco se fue soltando. Creo que sí empieza todos los debates Clara, ya es una recurrencia. Los primeros 6, 8 minutos de cada debate está muy nerviosa, está muy tensa, después se va soltando. Me parece que cambia la imagen, la percepción de ella hacia la gente, más bien lo que transmite y lo que quiere que la gente le perciba. Me gustaron mucho el paquete de propuestas en materia de prevención de violencia contra las mujeres, de atención de feminicidios, de prevención de atención más bien de temas de desaparición. Este compromiso que hizo Clara de reunirse el día 1 con las madres buscadoras de la Ciudad de México, con las colectivas, los colectivos de víctimas, me recordó un poco, y con eso termino, me recordó un poco a este primer acto que tuvo Andrés Manuel López Obrador, de reunirse con los padres y las madres de los 43 de Ayotzinapa, creo que al día 2 de gestión, ¿no? No sé si fue el 2 de diciembre o 3 de diciembre por ahí. Una vez que ya había rendido protestas, se reunió inmediatamente con ellos. Creo que esta acción política anunciada por la propia Clara, de reunirse el día 1 o el día 2 de su gobierno con
con la gente de los colectivos, de las colectivas, las víctimas, sobre todo las personas desaparecidas, me parece un gesto político también importante. Habrá que ver ya la funcionalidad, la operatividad y todos estos detalles, pero como gesto político me parece importante. Creo que sería una gran reflexión de distintos momentos del debate de ayer. Gracias, gracias, David. Federico, esta parte que toca ahorita precisamente David, el que finalmente hay una candidata de peso, digamos, porque es la Ciudad de México, la otra es Claudia Sheinbaum, que se dirige o se refiere a las colectivas o colectivos de búsqueda, que es un tema que siento que han estado evadiendo por las razones que tengan, pero que le han estado evadiendo. Yo nada más añadiría que, pues que no tenga que ser cuando asuma, sino que cuando ya sea electa, empiecen a conformar equipos de trabajo. Ojalá eso se pueda dar. Con respecto del el balance que tienes tú, Federico, de el papel de Clara Brugada y el papel de Santiago Taboada, ¿cuál sería? Mira, tal vez uno no puede más que mostrar sus preferencias, sería imposible no hacerlo, pero una cosa, por cierto, del tema de violencia de género, cuando lo tocaron, del lado de Tabuada hay, en mi opinión, mucha retórica y poca sustancia. Y en el lado de Clara hubo una cosa que me sorprendió mucho porque lo dijo un poco rápido y como que no terminamos de darnos cuenta. Que es mantener la alerta de género. Y eso es un cambio de lo más interesante porque cuando introdujimos la idea de alertas de género en la legislación mexicana, que aparte de todo es una cosa muy de nuestro país, no hay en otros lados, los gobiernos de los estados eran muy reacios a aceptar que se hiciera la declaratoria. ¿Por qué? Porque no querían poner el foco en ese asunto, no querían ver los problemas que estaban ocurriendo en esa materia, etcétera, etcétera. Y en eso, durante los últimos 6 años en la Ciudad de México hubo un cambio de actitud frente a eso, que fue facilitar la declaratoria de alerta de género y luego sostenerla con reuniones mensuales donde aparte tú puedes consultar cómo van las cosas en distintos aspectos. Y es una cosa interesante, tiene que ver con el otro tema, porque son problemas parecidos en la complejidad y en la manera en que tienes que irlos abordando. Violencia de género, desapariciones, son cosas muy complejas. La alerta de género le permitió a no solo el gobierno de la Ciudad de México, sino a la entidad autónoma, la Fiscalía, y también un poco a la sociedad civil, darle mayor seguimiento con más detalle a las cosas. Y una cuestión, siempre cruza la calle al otro lado ideológico para verificar si no estamos diciendo mentiras. Si en el otro lado los contrarios ideológicos reconocen que algo está funcionando bien, es que no andamos tan mal de este lado, ¿verdad? En el espacio de Leo Zuckerman, cuando en los debates presidenciales se discutió si había bajado, subido o qué había pasado con el feminicidio en la Ciudad de México, Zuckerman le preguntó a la sociedad civil y el programa es bien interesante porque procuraron dar cifras y lo que descubrieron era una cosa muy extraña, que en términos generales bajaba el reporte de violencia en contra de las mujeres, es decir, la alerta sí funciona de algo, porque se pone atención y entonces se reduce algo, pero aumenta el número de feminicidios. Y ahí la opinión de la sociedad civil, de las ONGs, no del gobierno, era que muy probablemente eso se debía a que se estaba clasificando mejor desde que se abre la carpeta de investigación el asunto. O sea, tienes más feminicidios no porque se cometan más feminicidios, sino porque la alerta está obligando a la fiscalía a abrir desde el principio las cosas como feminicidios y luego descartar. Y de hecho eso ya lo sabíamos. Acuérdense que en aquel infausto caso con el fiscal de Morelos, que por cierto, ya todo, parece que a la derecha se le olvidó que el fiscal de Morelos es una fichita,
porque entonces cuando les conviene sí le creen todo lo que diga acerca de obispos guerrerenses, ¿verdad? Pero, Ujú. pero bueno, aparte de eso, aquel caso, la Fiscalía de la Ciudad de México pudo hacer mejor trabajo que la Fiscalía de Morelos, porque tenía ya de por sí la política de siempre abrir cualquier caso donde hay muerte violenta de mujeres, se abre de entrada como feminicidio. ¿Y qué significa eso en términos estadísticos? Que te aumenta el número. Eso, los políticos tradicionales dirían, no, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque eso va a aumentar mis malos números. Ahora, pese a eso que acabo yo de decir, que aparte es una posición muy electoral y electorera, Clara, al momento que debatió en eso, dijo, y vamos a mantener la alerta. En otras palabras, nos está prometiendo que van a ser muchísimo más, o van a seguir siendo muchísimo más exigentes consigo mismos que en otros estados. No es una mala cosa, y si ustedes lo piensan bien, tiene mucha más consistencia. ¿Por qué? Porque están los datos. Ahí, por supuesto, la ventaja de esa persona candidata es que es la que sigue dentro de la misma organización política haciendo propuestas sobre lo que ya se construyó. Ahí la tiene más difícil la oposición a derechas porque tiene que presentar una alternativa. Pero esas alternativas suenan muy simplonas comparado con la complejidad de los problemas. Y Muchísimas gracias. Perdón, Federico, perdón, yo sí, ya van dos veces que te no, 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 interrumpo y no, no, te quedas callado y digo, ya acabó. sí, no, Perdón, sí, perdón. la verdad es que se me estaba olvidando un pequeño detalle. Nada más un detalle. La encuesta de Mitofsky, que está basada en 1,200 entrevistas, o sea, con seres humanos reales, no con, con llamadas telefónicas, le da un 9% a Movimiento Ciudadano, al tercer lugar. Y yo puse en mi otra intervención el ejemplo de Nuevo León y cómo fueron cambiando las cosas. Ojo, las elecciones también son muy maleables a la hora de la hora. ¿Por qué? O sea, Movimiento Ciudadano se ha portado bien porque nos ha presentado propuestas fuera de la caja, eso está lindo. Luego algunas no tienen mucho sentido, pero el problema es que con 9% de la votación, la tentación de traicionar a sus votantes y declinar en el último momento es altísimo. Y el problema es que eso, mucho mejor que los márgenes de error y si estamos cerca o no estamos cerca, eso sí puede cerrar la competencia todavía más en la Ciudad de México. Entonces hay que estar muy atentos a qué es lo que pasa. Muchas gracias, Federico. Es que Federico de repente se queda callado, digo, ya terminó y no. Así es que te ofrezco disculpas, Federico. David, sobre tres temas que yo quisiera preguntarte y tu reflexión. Uno, esta estrategia de duplicar el número de cámaras de videovigilancia en la Ciudad de México, ¿tú cómo la evalúas? Y otros dos temas que se abordaron y que también me parece que han sido poco tratados en algunas mesas que estuvimos viendo el día de ayer o en algunas reflexiones, esta cuestión del bosque de agua, que también es una propuesta muy importante y que implicaría incluso detener la tala ilegal, pues que en el sur de la Ciudad de México se vive de manera intensa, por ejemplo, en la alcaldía Tlalpan, pero bueno, que también se presenta en otras alcaldías. Y lo otro, esto de los derechos de la naturaleza, que también ya lo había planteado Delfina Gómez, y que bueno, aquí se habla trabajar de manera coordinada en algunos temas que lo han ellos planteado en otros momentos. ¿Qué decir sobre estos tres temas en particular, querido David? Yo solo, nada más brevemente para comentar un poco lo que está diciendo Federico y ahorita pasar a tus preguntas, mi querida Violeta. Dos temas. Creo que el tema de la alerta de violencia de género, bien lo explicaba Federico, a diferencia de lo que ocurrió en todo el país, prácticamente 24 estados, si mal no recuerdo, son los que tienen alerta de violencia de género. La Ciudad de México estaba en el proceso para declararse la alerta de violencia de género y Claudia Sheinbaum, digamos, se adelanta a la declaratoria por parte del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se adelanta y hace una autodeclaración, por así llamarlo, de la declaración de alerta de violencia de género. Esto, lo que hace la declaración de la alerta de violencia de género es que reorganiza, digamos, el sistema del sistema de gobierno, el sistema digamos, de las instituciones de gobierno, para poder priorizar
la atención inmediata a causas, factores estructurales de la violencia y desde luego temas que tengan que ver con la atención. Sin meterme mucho más al detalle del análisis, claro que eso abona a que se articulen de mejor forma las instituciones, a que cambien las dinámicas, a que se presione, digamos, más en la dinámica política, porque se tienen que estar presentando informes de forma recurrente al propio sistema de evaluación de la alerta de violencia de género. Entonces, eso ha resultado, digamos, para ejercer presión a las autoridades. No resulta así en muchos otros estados. Incluso en el Estado de México, por ejemplo, llevan creo que 3 alertas de violencia de género, justo porque no se logra instrumentar o implementar un mecanismo eficiente que acelere el trabajo de las autoridades o que eficientice el trabajo de las autoridades, ¿no? Entonces, eso es el que haya dicho Clara que se va a mantener, me parece igual interesante, más allá de que sea una mención política, es mantener las mesas de trabajo, mantener la coordinación, mantener, y sí, aunque pudiera parecer menor, sí es importante el que ya haya dicho que se va a mantener, porque, insisto, fue una declaratoria unilateral de Claudia Sheinbaum en su calidad de jefa de gobierno, no fue como mandato derivado del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El segundo tema es el tema de las encuestas. A mí me parece muy interesante. No sé si ahí les voy a dar ahora chamba a ustedes, mi querido Ernesto y Violeta. No sé si se pudiera tener a lo mejor esta misma semana o quizás la siguiente un especialista o un especialista de hacer el análisis de por qué hay un segmento de votación tan diferenciada entre lo local y lo federal de preferencia para Morena. Por ejemplo, en muchas de las encuestas se maneja una preferencia hacia Claudia Sheinbaum de 20 puntos de diferencia entre ella y Xochitl, pero esa diferencia se reduce a 10 puntos entre Taboada y Brugada y se reduce a 6 puntos o 5 puntos en algunas alcaldías, solo tomando como ejemplo la Ciudad de México. Es decir, si es el tema de la candidatura, tiene que ver el tema de Morena o no, tiene que ver el tema de divisiones internas, tiene que ver el tema de voto diferenciado, tiene que ver, o sea, me parece que tendremos que hacer un análisis más detallado, digamos, de cómo están estos números en las encuestas, porque aunque sigue presentando una mayoría Claro. clara, y en comparación con Sheinbaum, si la votación a nivel nacional, incluyendo senados y diputación, se mantuvieran los márgenes que trae Claudia Sheinbaum, se lograría el plan C, se alcanzaría casi prácticamente el plan C, pero si esa votación se baja a Senado y a Cámara de Diputados, en las encuestas que hay, reduce entre la preferencia de Claudia y las del Senado y Cámara de Diputados casi 13 o 14 puntos de diferencia hacia abajo entre la preferencia que trae Sheinbaum y la preferencia que trae Morena a nivel federal de Diputación y Congreso, o sea, del Congreso de la Unión. Entonces creo que no sé si pudiera hacer algún ejercicio, algún análisis, un poco para entender también qué está o qué fenómeno está pasando, que hay un voto diferenciado al interior de los propios simpatizantes de Morena, al interior de la propia gente que se manifiesta simpatizante o que coincide, digamos, con el programa de gobierno, las políticas de gobierno de la Cuarta Transformación, pero sigue habiendo esta diferenciación. Y ahora, digo, nomás como análisis ahí para la mesa, los puntos que comentabas, Violeta, creo que el tema de seguridad obviamente es un gran tema, sigue siendo un tema importante en la ciudad. Efectivamente hubo reducción de índices delictivos, reducción de homicidios, hubo aumento, por ejemplo, en delitos de extorsión, pero hubo decremento en robo a casa habitación. Es decir, ahí va la balanza, como en algunos números sube, en algunos números baja, pero centrarse en una política solo policíaca, no me parecería la mejor opción tampoco. Y hay un poco la crítica que se ha hecho también es, digamos, la lógica que tenía Omar García Harfuch desde la Secretaría de Seguridad Pública estaba bien, pues porque era una lógica policíaca, inteligencia, reacción inmediata, controles, pero eso transformado a política pública de prevención del delito me parece que es mucho más amplio y mucho más ambicioso, digamos, las propuestas que se tendrían que estar presentando también. Clara hizo mención en algún momento a las causas estructurales de la violencia, digamos, a las causas sociales de la violencia. Eso me parece igual importante. Habló del sistema de becas, habló de los apoyos. Ahí igual se hizo creo que hubo yo no sé hasta qué punto no se entendió o no lograron entender las y los candidatos cuando se hablaba de las personas en situación de calle o en condición de calle. Si bien la pregunta la hizo un niño, una niña, no recuerdo si fue el niño o la niña quien hizo la pregunta,
pero el abordaje se hace, El niño. el niño es el que hace la pregunta, se hace el abordaje, la respuesta solo se van a niños y niñas en condición de calle, no a personas en condición de calle, que es un universo muchísimo más amplio. Entonces, creo que igual esta falta, digamos, de atención o de la perspectiva mucho más integral en términos de política pública, y termino con esos dos temas que cruzabas, Violeta, sobre el tema del medio ambiente. Obviamente el tema del agua no solo en la Ciudad de México, a nivel nacional y a nivel mundial, ha sido un tema de los últimos meses o el último año, cuando menos, la escasez de agua, la forma de cómo recuperar agua de lluvia, de cómo procesar el agua residual, de cómo preservar las zonas digamos, de suelos de conservación, todo este esquema que tiene que ver con la protección del medio ambiente, particularmente ligado al tema del agua. Creo que ha habido un tema bastante... Se está rebotando en algún audio. En el Violeta 2, me estoy rebotando. No, ese era el Violeta 1. A ver, ahí estoy ya. Adelante. A ver, gracias. Solo en el tema del tema de medio ambiente ligado al tema de agua, creo que va a ser un tema, independientemente de la agenda ahorita de lo político electoral, va a ser un tema complicado para quien gobierne, tanto a nivel local como a nivel federal. Hoy estaba escuchando en la mañana un tema, un análisis que se relacionaba con el tema de la sequía en México, y que está relacionado con cambios climáticos, con cosas mucho más globales, y decía, si la tendencia a la sequía nacional se mantiene por los próximos 8 o 10 años, entraremos en un problema de crisis realmente de agua, porque todos los mantos acuíferos y todos los ríos subterráneos se van a ir desecando poco a poco, y no va a haber lugar de donde podamos extraer el agua. No es una crisis que nos haya llegado hoy, ahorita, y que estemos en crisis. Hay focos rojos, hay muchos focos rojos en el país, pero si no se toman medidas, digamos, en términos así de política pública a 15 o 20 años o 25 años, probablemente en 8 o 10 años sí estaremos en una condición de crisis. Creo que se coloque esos temas en la agenda de la Ciudad de México, son muy buenos. Yo no los había escuchado con este detalle y con esta construcción, incluso ni siquiera cuando fue candidata Claudia Sheinbaum hace 6 años, quizá porque no teníamos como un tema tan complicado relacionado con el agua, pero ahora que estén en la agenda me parece muy interesante que se pueda no solo discutir, sino desde luego comparar también los proyectos que se tienen. En algunos temas no hay comparación, y ya con eso termino. Creo que la derecha ha copiado mucha de la agenda de... Uy, David. Perdón, me entró una llamada. Creo que ha copiado muchos de los temas de la agenda de la coalición, o ha copiado la forma, digamos, en la que se estén presentando. Uno de ellos es el tema del medio ambiente. No hay, si nosotros nos fijamos en el comparativo de las propuestas, no hay gran factor diferenciador, pero, y con eso termino, sí es digamos, sí es un factor diferenciador muy importante. Y se le sigue entrando La la llamada. brugada Te sigue entrando la llamada, ¿va? No, ya te dejamos de escuchar. No, aquí estoy. Obviamente, en el caso de Clara Brugada, que se tenga la alianza, digamos, de trabajo con Claudia Sheinbaum, que Claudia Sheinbaum vaya en esa misma lógica de propuestas de construcciones en medio ambiente, me parece que sí es un factor diferenciador entre las propuestas que están presentando desde el lado de la coalición y las que están presentando desde esta alianza de Fuerza y Corazón por México, no sé cómo se llama, ¿no? Creo que ahí es uno de los factores que sí nos dan para la diferenciación. Insisto, si nos metemos ya en el análisis de política, de propuesta específica, que creo a eso nos ayudan los debates al final, ¿no? Meternos a hacer un poquito más de revisión, un poquito más de revisión de propuestas, y no solo quedarnos en la superficialidad de los ataques, los cartelitos y estas cosas que a veces nos distraen mucho. Ya, gracias, mi querido David. Pues es un mundo de temas, pero te tomamos la palabra con esa propuesta. David, les avisamos, y a ver si en pues mañana pasado podemos, platicamos con este experta, y los invitamos para que salgan ahí las preguntas que tengamos y que nos surjan. Ahí te tomamos la palabra y lo hacemos. Entrando al otro tema, que hay dos temas que ojalá sí podamos abordarlos. Y uno tiene que ver otra vez con el caso Ayotzinapa. Una juez federal la semana pasada
pues ordenó, finalmente le dio libertad a 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa, ellos acusados también por la desaparición de los 43 normalistas, y se les cambió la medida cautelar de prisión justificada a que puedan llevar su caso en libertad. No sé bajo qué tipo de prisión, no sé si domiciliaria o ya nos dirán ustedes. La Fiscalía General de la República saca un comunicado y palabras más, palabras menos, pues está solicitando, pues se intenta de alguna manera lavar las manos y dice que la Fiscalía General de la República, que ha encontrado problemas para lograr sentencias condenatorias a los responsables de desaparición de los 43 normalistas y le demanda al Poder Judicial que quienes estén encarcelados por el caso de Ayotzinapa sean juzgados como si no hubieran cometido cualquier delito, sino por perpetrar un crimen de Estado, señalan, como lo establecen recomendaciones de organismos internacionales. Vaya tema, y qué mejor que hablarlo con los maxi abogados. Mi querido Federico, ¿qué decía al respecto? Bueno, de entrada, de acuerdo con lo que tenemos de información de prensa, el cambio de medida cautelar fue a cambio de firmar periódicamente ante el juzgado y pagar una garantía de 100,000 pesos o presentarla, porque en teoría, si terminara el asunto, les tienen que devolver esa garantía. La presentación periódica es quincenal, los días 1 y 16 de cada mes en el juzgado de distrito. Y aquí yo haría un primer comentario, a ver qué nos dice David. Esto es un avance, porque estos militares, quisiera yo recordar, no estaban sufriendo su prisión preventiva en donde debían hacerlo, que es una prisión civil, sino que estaban en Lomas de Sotelo, en la muy cómoda prisión militar. Lo cual, en mi opinión, es una irregularidad del tamaño del mundo que nadie discute. Esto es un paso adelante. Ahora van a tener que estar los días 1 y los días 16 de cada mes en el juzgado civil que los está procesando. Entonces, tú preguntabas, Ernesto, se las cambiaron ¿a qué? A una garantía para que no se vayan a escapar, 100,000 pesos, y estar firmando los días 1 y 16. No es prisión domiciliaria. No es prisión domiciliaria, ¿verdad? No, de acuerdo con lo que sabemos de la prensa, ¿no? Y tan no es prisión domiciliaria que la obligación es ir al juzgado a firmar. Ok. Perdón, ya, entonces ya, ¿verdad, Federico? Muchas gracias. David, ¿tú cómo ves, evalúas esto? Dice Federico, pues que él ve como un avance, es un paso adelante. Y bueno, pues para muchos, incluso aquí lo discutíamos el día viernes, pero ya ahorita Federico está dando otros elementos, pues era un retroceso, ¿no? Que se les dejara en libertad, que una jueza nuevamente ahí el Poder Judicial, pero que también decíamos, tenemos que preguntarles a los maxi abogados, pues qué tanto también es responsabilidad de la Fiscalía y que ya después esta jueza actúa así. Pero ¿cuál es tu valoración sobre esto? ¿Avance o retroceso? Y bueno, aquí quién otra vez tiene la responsabilidad, David. Mira, yo creo que son las dos al mismo tiempo, es avance y retroceso. Aunque suene un oxímoron, una contradicción. Sí. Justo porque, a ver, creo que es importante ubicar, y empiezo nada más con un breve contexto del comunicado que sacó la Fiscalía General de la República, que es, digamos, ligado al tema de la liberación de los militares, la liberación, al tema del cambio de medida cautelar de los militares que estaban siendo procesados, digamos, para evitar interpretaciones, ¿no? Que luego se filtran ahí de interpretaciones de la liberación. A ver, creo que es importante primero ubicar el tema de la Fiscalía General de la República, lo hemos dicho aquí en diferentes momentos, ha tenido serias deficiencias para poder imputar, acusar y mantener en prisión a las personas señaladas como posibles partícipes del caso de los 43.
En un comunicado de prensa de estos días, la Fiscalía General de la República hace un recuento donde dice que más de 124 personas han sido detenidas, pero omite señalar que de esas casi 90 están libres. Entonces, o sea, es un poco falsear o jugar con la información, porque la Fiscalía General de la República dice más de 124 personas han sido detenidas, sí, pero según las cifras recientes, más de 92 o 94 han sido liberadas, ya sea por faltas en la investigación, porque fueron torturadas, porque no hay pruebas. David, Teniendo su libertad, ¿no? Ese es un primer momento. El segundo, la Fiscalía General de la República pide ahora que se lleve el caso o que el caso se presente como si fuera un tema de crimen de Estado. Ahí, digamos, la diferenciación es que cuando hablamos del derecho penal o cuando estamos frente al derecho penal, hay un principio que se llama el principio de taxatividad, que es decir, exacta aplicación de la norma o exacta aplicación de la ley. No hay interpretaciones o analogías genéricas. Eso está prohibido, digamos, en términos de lo penal. Justo por lo que se busca es tener la claridad y la exactitud de lo que se te está acusando. La mayoría de las personas, y lo dijimos aquí creo que la semana pasada, la mayoría de las personas que están siendo procesadas por el caso Ayotzinapa están por privación de la libertad, o sea, por su modalidad de secuestro, no por desaparición forzada. Solo estas recientes, las 36 órdenes de aprehensión que derivan del estudio del informe de la COBAG y de la Fiscalía Especializada, es la que deriva en acusaciones, digamos, relacionadas con desaparición forzada de personas. Las anteriores son relacionadas con secuestro. Entonces, todas las personas que fueron detenidas en los años anteriores, antes del 2022, están siendo acusadas por secuestro y no por desaparición forzada. Entonces, el que la Fiscalía General de la República hoy venga a decirle al Poder Judicial, mira, júzgalos, es muy grave el delito y júzgalos como un crimen de Estado, pues me parece que es primero una aseveración de carácter político, que es muy bueno reconocerlo, qué bueno que la Fiscalía General de la República reconozca que fue un crimen de Estado, ya no solo la Secretaría de Gobernación, como lo hizo en su momento Alejandro Encinas, sino que también sea la Fiscalía General de la República. El tema es que no hay un crimen de Estado reconocido en términos penales. Lo que tú vas a juzgar son conductas establecidas en el Código Penal y no hay un crimen de Estado en una conducta penal. Entonces, hay crímenes contra el Estado, pero no se les está acusando de ninguno de ellos. Rebelión, terrorismo, sedición, son delitos contra el Estado, contra los bienes de la nación, pero no se les está acusando de ninguno de ellos. Entonces, el pedir que sea juzgado como un crimen de Estado sin estarlos acusando de un delito contra el Estado o contra la nación, me parece que regresa al ámbito de lo político, cuando la Fiscalía General de la República tendría que sustentar y tendría que ser mucho más fuerte en el ámbito de lo jurídico y de lo técnico. Y esto finalmente ha derivado también en que la inconsistencia o la debilidad de las acusaciones y de la justificación, por ejemplo, de las medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva, haya derivado en que a estos militares se les haya cambiado ya en 2 ocasiones la medida, hayan ingresado al penal, hayan salido del penal, hayan vuelto a ingresar y hayan vuelto a salir, justo porque es un tema que está, digamos, en discusión ante el Poder Judicial, pero sobre todo con deficiencia de capacidad de probar del Ministerio Público. Recordemos finalmente que la medida cautelar se justifica, son medidas cautelares necesarias, ya no es prisión preventiva oficiosa en la interpretación de la mayoría de los delitos, de la mayoría de las causas, y lo que tiene que hacer el Ministerio Público es probar la necesidad. ¿Se necesita que estas personas estén privadas de su libertad? Sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas? Uno a uno, irlas probando, y eso se determina uno a uno. Aquí en este caso, lo volvemos a evidenciar, la Fiscalía General de la República no logró probar la necesidad de que estos militares se mantuvieran en prisión y por eso se les dio este beneficio de cambio de medida cautelar, pagando 100,000 pesos cada uno de ellos de garantía y yendo a firmar, como dice Federico, cada 15 días al libro del juzgado para asegurarse que estén en México, que no salgan y que no sean prófugos de la justicia. Entonces, todo nos conecta de nueva cuenta a la deficiente, pésima actuación de la Fiscalía General de la República y bueno, a esta intención de querer ahora en lo político transformar o corregir sus deficientes acusaciones y sus deficientes investigaciones, ahora con un matiz político y decir, bueno, es el Poder Judicial el que no está atendiendo, pese a que le dije yo que era un tema de interés de Estado o un tema de crimen de Estado, lo sigue juzgando como cualquier delito, ¿no? O como cualquier otro delito.
Pero insisto, el Poder Judicial lo que tiene que hacer es juzgar por los elementos, datos de prueba que se hayan presentado, por los delitos que se le hayan acusado, no por este tipo de aseveraciones mucho más de naturaleza política. Claro que a nosotros y a nosotros nos interesa, pero lo que tiene que probar en la fiscalía es técnico, no es lo político. Ya. Gracias, David. Pues me deja más enredado mi querido David, y no porque lo haya explicado mal, sino porque sigo considerando que es complejo entender de que tuvo una parte buena y una parte mala. Más allá de que yo no coincida que tiene una parte buena, porque en realidad no le veo nada de bueno que estén libres, eh, sea por las razones que están explicando, no considero que es una buena noticia. En esta explicación que hace David Federico, entonces, si la fiscalía dice textual que quienes están encarcelados por el caso sean juzgados no como si hubieran cometido, no como si hubieran cometido cualquier delito, sino por perpetrar un crimen de Estado. Si la fiscalía está pidiendo eso, yo entiendo la parte política a la que se refiere David. Mi pregunta es si en términos jurídicos penales existe un mecanismo, es decir, los datos de prueba o saber cuál es el concepto preciso para que sea juzgado, que la fiscalía lleve un juicio que sea tratado como un crimen de Estado. ¿Eso se puede, no se puede? En esa parte la tengo perdida, perdón. A ver, creo que el problema de la respuesta de David es que en ese punto que tú estás preguntando fue demasiado técnico. Él dijo principio de taxatividad, lo cual es una palabreja muy de abogado moderno, pero hay que explicarla. A ver, la respuesta a lo que acaba de preguntar Ernesto. ¿Hay alguna manera en la técnica penal de que se pueda juzgar a estas personas no por cualquier delito, sino por el delito de Estado? Que eso fue lo que dijo la fiscalía. La respuesta es no, Ernesto, no hay manera. Porque en materia penal, a fuerzas tiene que existir un delito perfectamente escrito antes de que empiece el juicio. Eso se llama principio de taxatividad, es decir, tiene que ser perfectamente taxed, es decir, perfectamente cortado. Perdón, Federico, yo esa parte la entiendo. Tiene que haber un delito y que después ese delito sea considerado. No hay considerado. delitos de Estado. No hay delitos. No, así como lo dijo la fiscalía, no hay. Eso que dijo la fiscalía es puro rollo político, no tiene ninguna traducción penal, técnica, jurídica. Y un detalle, seamos honestos, lo dijimos desde la tertulia la semana pasada, para los que nos caen mal, y por supuesto que nos caen mal los militares represores, nosotros desearíamos que estuvieran encerrados desde el principio y hasta el final de sus días. Pero no, si estamos en contra de el abuso judicial y estamos defendiendo la presunción de inocencia, la regla tendría que ser la libertad de todos, todo el tiempo. Sí, bueno. Pero ¿qué parte? Pero Ernesto, ¿qué parte no te quedó clara? Porque, a ver, nada más, si quieres, para a lo mejor abordarla desde otra perspectiva, a ver si la podemos explicar mejor. No, ya me quedó clara ahorita con la explicación de Federico. Es que yo, la parte que a mí no me quedaba clara era si había un delito y ese delito, por ejemplo, el presidente de la República y el ex subsecretario de Gobernación, cuando había subsecretario de Gobernación en este país, reconocieron como un crimen de Estado. A ver, es que ahí es donde viene la cosa, Ernesto. Fíjate cómo cambian las palabras. Estamos preguntando si existe un delito. No. Y luego decimos crimen de Estado. La palabra crimen no es la palabra delito. Cuando decimos crimen de Estado es porque una conducta antisocial fue cometida por agentes del Estado.
pero es una descripción política, no jurídica. Sí, esa es la parte, o sea, sabemos que hay un delito y mi pregunta ahí, David, era en el sentido de cuando la Fiscalía General de la República dice que sean tratados como un crimen de Estado, ¿no? La Fiscalía pide eso. Mi pregunta era si había una ruta, una vez que ya se tiene identificado el delito y que se está peleando porque ese delito sea reconocido. Entiendo que de ahí el siguiente paso es pasar a no sé qué mecanismo, me imagino que en el marco del derecho internacional, para que sea reconocido como un crimen de Estado, ¿no? De tal manera que entonces vemos, como ha pasado en esta administración, que ha habido varios casos que se ha reconocido el crimen de Estado y el gobierno ha pedido disculpas a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Entonces, mi pregunta era en términos jurídicos, si había una ruta para llegar ahí, ¿cuál era esa ruta? Pues, ¿no? Porque mi sensación, digo, yo lo primero que pienso es en los papás y en los mamás de los normalistas, ¿no? Y en los padres y madres y en toda esta batalla y luego en toda esta defensa, en esa penosa defensa que ha hecho el presidente de la República al ejército en detrimento de los defensores y de los propios padres y madres de los normalistas, pues que en ese marco se liberen a otros 8 militares. Y lo peor es que Federico tiene razón cuando dice, pues, esto de la prisión preventiva oficiosa o todo esto que hemos estado peleando, que pues la gente pues es inocente hasta que se le pruebe lo contrario y no debe estar presa, etcétera. En esa parte que me parece que estamos ahí entrampados, si había algún mecanismo, no sé si me estoy explicando, David. A ver, te explicas muy bien y no estamos entrampados. No hay entrampamiento alguno. La Fiscalía General de la República acusa de delitos, hechos con apariencia de delitos, dijémosle delitos, ¿sí? Esos delitos están probados con ciertos datos de prueba, elementos de prueba, indicios, dependiendo de cómo sea el sistema. Y el Poder Judicial analiza si esas pruebas y esos datos de prueba son suficientes para probar ese delito, tanto el delito como hecho, como la participación de esas personas. Punto. Ahí no hay ningún análisis de naturaleza política. La consideración de que se trató de un crimen de Estado es una conclusión política, es decir, viendo cómo operó la policía municipal, la policía estatal, la policía federal, el ejército, en complicidad y en connivencia la noche del 26 y 27 de septiembre, se concluyó que hubo una operación orquestada desde el Estado. Por eso se considera un crimen de Estado. Pero esa responsabilidad del Estado puede ser imputable a nivel internacional, y aquí lo vinculo con tu pregunta, Ernesto, como una responsabilidad del Estado mexicano, y ahí sí se derivaría una disculpa pública a las víctimas, como una responsabilidad de Estado en términos de violaciones a los derechos humanos por lo ocurrido esa noche, el 26 y el 27, y por todo lo que ha ocurrido los 10 años posteriores. Ese es un mecanismo que puede utilizarse a nivel internacional y que representa o repercute una responsabilidad del Estado mexicano. Aquí no se está juzgando al Estado en su conjunto, sino a las responsabilidades individuales, subjetivas de cada uno de los militares, de cada uno de los policías, de cada uno de los de Guerreros Unidos. Por eso la norma se establece que tiene que tener esto que decíamos, la taxatividad, la exactitud, porque es sobre una conducta específica desarrollada por el señor Federico Anaya Gallardo la noche del 27, entre las 10 de la noche y las 11 de la noche, ¿no? ¿Qué hizo Federico Anaya Gallardo entre las 10 y las 11 de la noche en el paradero del crucero de Mezcala? Así de individualizado y de específico. Por eso nosotros decimos que es un absurdo que la Fiscalía General de la República hoy salga a decir, por favor, júzguese como crímenes de Estado. Pues no, o sea, incluso yo decía, las más de 100 detenciones que se hicieron en el pasado, ninguna era por desaparición forzada.
fueron por secuestro, por privación de la libertad, y ahora, un caso más que no es menor, hay no jurisprudencia, pero hay precedentes ya creo que son 3 de los casos de Guerreros Unidos, en donde tribunales colegiados han confirmado que no logró probar la Fiscalía General de la República en su momento la existencia de un grupo delictivo llamado Guerreros Unidos, que no logró probar que fuera un grupo de delincuencia organizada, y por ende no se les puede imputar delincuencia organizada a quienes participaron en esos hechos. Por eso se han caído todas las acusaciones de delincuencia organizada, porque ya hay tribunales colegiados que resolvieron que ni siquiera se logró probar la existencia del grupo. Déjense operó esa noche. ¿Cómo operó esa noche? No, la existencia misma del grupo ni siquiera lo logró probar la Fiscalía General de la República. Y por eso la debilidad, insistimos, de las acusaciones que se tienen son relacionadas con la incapacidad de la Fiscalía General de la República. Otra vez, perdón por no quitar el dedo del renglón, pero el tener estos discursos políticos y querer salir, decir que ellos son, que reconocen que es un crimen de Estado, es una forma para salirse por la tangente sin reconocer la incapacidad manifiesta de la anterior Procuraduría General de la República y de la actual Fiscalía General de la República para sostener ese tipo de acusaciones con la gravedad que ameritan, pero sobre todo con el caudal probatorio, digamos, con el respaldo probatorio que necesita cada una de esas conductas individuales de cada una de esas personas que en su conjunto pudieran tener una responsabilidad de carácter internacional hacia el Estado mexicano, pero así funcionan, digamos, los dos niveles. Ahora sí, ya no sé si nos volvimos a complejizar, mi querido Ernesto, o a enredar más. No, y yo me refería a entrampados con el gobierno, no entre nosotros acá. A mí me ha sido muy útil tu explicación y la de Federico, así que yo no me siento entrampado con ustedes. Gracias, perdón, adelante. Sí, ya estamos, son las 11:15 y tenemos una entrevista. Y bueno, yo tenía una pregunta también desde hace ratito, ahora creo que le toca a Federico, una pregunta a partir del informe de la Fiscalía que dice que o considerar como un crimen de Estado es como lo piden los organismos internacionales, y ellos dicen debido a las dificultades para lograr sentencias de condena. ¿Cuál sería esta afirmación o por qué sería una decisión que toma la Fiscalía, Federico, a partir de lo que están pidiendo estos organismos internacionales? Y si realmente esta solicitud que hacen estos organismos internacionales es lo que llevaría a México ahora sí a poder lograr estas sentencias condenatorias como lo está diciendo la Fiscalía. A ver, no, la Fiscalía está enredando las cosas y está mezclando lenguajes. No, decir crimen de Estado, decir que estás siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales no va a lograr sentencias condenatorias en el sistema penal mexicano. No, eso no va a ocurrir. Que es como lo están presentando, ¿no? Ellos están diciendo, tenemos que seguir esta decisión, como lo piden estos organismos, porque si no, no logramos nosotros tener estas sentencias condenatorias. No, el problema es que son dos cosas distintas. Y ahorita en el debate que se dio con David, a mí me quedó muy claro un detalle. En el plano internacional lo que puedes lograr es el reconocimiento de la responsabilidad general del Estado, pero no el castigo penal de las personas individualizadas. Entonces, son cosas distintas. Lo que tiene que hacer la Fiscalía General es buscar demostrar que las personas, cada una de ellas individualizadas, cometieron un delito que está previsto en el Código Penal desde antes y que estaban en el lugar y con circunstancias de modo, tiempo y lugar, realizaron acciones que son ese delito. Entonces, decir que es crimen de Estado, decir que la organización internacional tal por cual nos dijo que eso no tiene nada que ver con el procedimiento penal en el fondo. Y si nos vamos al sistema internacional, sí, lograremos, y eso se ha logrado muchas veces, que el Estado mexicano ofrezca una disculpa, reconozca que el Estado como conjunto violó derechos humanos, pero tampoco vas a meter a la cárcel a nadie. Son cosas distintas. Ya. Bueno, pues si me pueden avisar si ya está por ahí el otro invitado, no, me gustaría
Ya está el otro invitado. Bueno, sí, y Manuel Ordorica. Nada más, Federico, te pediría, si puedes, en 2 o 3 minutos, ¿es un acierto o un error de las autoridades que le hayan concedido el amparo a Mario Amparo Casar? Bueno, muy rápido. Un juez de amparo en materia laboral decidió la semana pasada, me parece que fue el jueves, que le iba a otorgar la suspensión de plano, o sea, de inmediato, automático, sin pensar nada, sin avisarle a las autoridades responsables, en el sentido de que le vuelvan a depositar sus 120,000 pesos mensuales, que dejaron de depositárselos desde la primera quincena de marzo de este año. Entonces, la suspensión es para que le vuelvan a depositar. En por mientras vemos. Pero ese mismo juez dijo, yo, que soy el especialista en materia laboral, no tengo jurisdicción, no me toca este asunto. Por lo tanto, se lo mando a un juzgado de distrito, es decir, de amparo, en materia administrativa, que son a los que les toca este tipo de asuntos. La semana pasada, Julia Selló me preguntaba eso y yo le decía, pues la suspensión de plano la tiene que dar y es una cosa normal y en automático tenía que creer de buena fe que la persona, Amparo Casar, de buena fe está diciendo que está en peligro su subsistencia y por lo tanto le concede la suspensión de plano. Hasta ahí vamos bien, pero en el fin de semana un sabio abogado de Mexicali me hizo una aclaración en el sentido de que las cosas no son tan así, porque en la tradición de los jueces de distrito resulta que si tú dices que no eres competente, entonces no puedes tomar ninguna decisión sobre el caso. Entonces, el juez de materia laboral, en opinión de ese abogado, el abogado Solorio, en Mexicali, es que si dice el juez en materia laboral, no soy competente, se lo va a mandar a un juzgado de distrito. Si ya dijo eso, entonces ya no podía darle la suspensión de plano. Lo cual significa que en realidad cada juez hace lo que quiere, que es una de las cosas que más nos hemos quejado del Poder Judicial en este país. En otras palabras, voy corrigiendo mi opinión. Yo decía, la suspensión de plano es una cosa automática, pero no había visto yo este asunto técnico. Ahora habrá que ver si el juez de distrito en materia administrativa sostiene esta cuestión de la suspensión. Por supuesto, Pemex y el gobierno se van a inconformar con la suspensión de plano. Después van a tener que discutir la suspensión provisional y luego la definitiva. Entonces, el asunto todavía está apenas empezando. Eso sí me sostengo de lo que había dicho yo la semana pasada. Amén. Muchas gracias. Pues David, ¿tú cuál sería tu cierre? Tenemos que irnos ya desde hace ratito a la entrevista, pero ¿cuál sería el cierre sobre este otro tema que nos parece muy importante y abordarlo ya con más detenimiento, pues los próximos días o la siguiente semana? David, ¿con qué concluirías? No, yo creo que ahí nada más sumarme a lo que decía Federico en la lógica del análisis de la suspensión. Ahí sí, digamos, en términos de procedimiento, cuando tú presentas una solicitud de amparo, una demanda de amparo, un juicio de amparo, y pides una suspensión, ahí sí por trámite lo que tiene el Poder Judicial es que te otorga la suspensión si considera que hay elementos suficientes, la provisional, y remite la competencia a otro juzgado y el otro juzgado es el que ya revisa si se mantiene la suspensión y si se convierte en definitiva o se modifica. ¿Por qué? Porque tú partes de la presunción de que uno, te están diciendo la verdad y dos, hay el riesgo de que se extiendan o que se agraven, digamos, esas violaciones a los derechos humanos que tú estás alegando. Entonces, así funciona. Ahora veremos ya si hay un tema de competencia con otro juzgado, de naturaleza de otro juzgado, ver si mantiene o sostiene esa suspensión. Yo más bien me iría en el tema del fondo del amparo. Habría que ver cuáles son las alegaciones que se están haciendo. Entendería yo, supondría que es una falta de justificación o de motivación por parte de Pemex para suspenderle la pensión.
en este momento, derivado del inicio o de la consecución de procedimientos administrativos que están desarrollando al interior de Pemex por haber otorgado incorrectamente, según la propia versión de Pemex, o indebidamente esa pensión. Pero creo que más bien tendría que ser en el fondo, si hay un razonamiento, una dictamen donde se exponga, se justifique el por qué se está suspendiendo esta pensión, yo no le vería mayor, mayor preocupación, o le pondría mayor preocupación a este amparo. Si por el contrario, Pemex no tiene una justificación fundada, razonada, un dictamen que justifique la suspensión del amparo, la suspensión de la pensión, muy probablemente vamos a ver que el juez conceda la suspensión definitiva y eventualmente concede incluso el amparo y obligue a Pemex a seguirle pagando hasta en tanto no tenga una exposición, un dictamen, un razonamiento técnico, jurídico, donde exponga el por qué está suspendiendo esta pensión. Insisto, una cosa es el debate político, los discursos, se van a decir ya está aprobado, que es una corrupta, que lleva quién sabe cuántos años cobrando. Ese es el debate público y ahí está muy bien que se haga el debate, que se discuta. Pero en lo jurídico y lo técnico, que es donde ha adolecido esta administración en varios de los puntos que él ha tirado, incluso la Suprema Corte, por estos temas de procedimiento y de forma, no de fondo. Ahí lo que habría que cuidar desde la parte jurídica de Pemex es que se tenga un dictamen, un razonamiento sólido y con eso que se justifique la terminación de la pensión, ¿no? Yo no le vería, insisto, mayor tema si Pemex lo hizo bien, si Pemex tiene este dictamen, si Pemex lo ha justificado. Creo que el amparo va a quedarse por ahí perdido en los anales de la historia de los amparos y no tendrá mayor relevancia. Ahora sí, habría que revisar cómo va la investigación que se está desarrollando al interior de Pemex y cuáles van a ser las consecuencias jurídicas de todo este proceso, ¿no? Qué barbaridad, qué mundo el de ustedes, mis queridos Maxi abogados. Pues bueno, les mandamos un fuerte abrazo y si alguna vez algo nos sucede a Violeta y a mí y nos quieren entambar o nos entamban, ahí les pedimos que ustedes nos defiendan. ¿Sale? Y nos llevan el capital, por favor. Sí. Ojalá que ello no ocurra, pero cuenten con nuestra defensa no tengas legal. tiempo de leer el capital en prisión. Sí, completito ahí lo podremos leer, así es que Okay. solo con ese Abrazos. agregado, además. Abrazo. Saludos ahí, Manuel. Ahí lo rolamos ahí. Gracias, Federico. Gracias, David. Saludos, Gracias, abrazos. Federico. Bye. Hasta luego.